Bienvenidos a todos a la jornada que ha organizado Feria de Zaragoza con el Colegio de Veterinarios de Zaragoza y la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón. Hoy vamos a celebrar una jornada en la que se van a comentar una serie de retos relativos al sector porcino aragonés, tanto en materia de sanidad animal como en materia de ordenación zootécnico-sanitaria del sector, bienestar animal y diferentes materias o aspectos de tipo medioambiental. Aquí tenemos a los ponentes con los que vamos a contar durante la mañana de hoy. Y, en definitiva, puedo comentar una serie de hechos relativos al sector a nivel nacional, como, por ejemplo, que somos el primer productor a nivel de la Unión Europea en estos momentos en materia de porcino. Y la Comunidad Autónoma de Aragón es fundamental en este hecho, tanto en materia de censos como en materia de la propia producción cárnica, contando así el sector porcino, fundamentalmente el aragonés, con unos importantes volúmenes de comercio de producciones, no solamente a nivel de mercado interno en España, sino también con otros países. Ya conocéis las exportaciones con las que cuenta el sector a nivel de países como, por ejemplo, son China, Japón o, por ejemplo, Tailandia. Y, en definitiva, para poder hacer efectiva toda esta producción y conseguir mantener este tipo de exportaciones, el volumen de producción y la importancia económica que tiene a nivel no solamente aragonés, sino a nivel nacional, es necesario contar con un adecuado estatus sanitario de la cabaña sanitaria, de la cabaña ganadera de porcino, y además contar con una serie de elementos en materia tanto de ordenación como de bienestar de los animales, que es fundamental y un elemento imprescindible en los momentos actuales de la sociedad, junto a una serie de elementos de aspecto medioambiental con los que se va a poder conseguir una producción sostenible tanto a medio como a largo plazo. Y por todo ello vamos a contar con una serie de charlas durante la mañana de hoy relativas a todos estos aspectos. Y así, sin más dilación, doy paso a la palabra a Emilio, que os comente unas cosas y comenzamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por... No sé si se oye bien. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia en primer lugar. Somos conscientes de que hay 18.000 charlas en FIGAN. En estos momentos hay 3 o 4 más de porcino a la misma hora. Pero bueno, desde la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón y desde el Colegio de Veterinarios de Zaragoza creímos interesante hacer una mesa redonda sobre lo que estaba en las nuevas normas y luego propuestas sanitarias para el sector que pensábamos interesantes. Entonces, bueno, yo simplemente os voy a presentar a los ponentes y os voy a explicar la estructura de la mesa redonda. Van a hacer una presentación en torno a unos 20 minutos cada uno y luego estableceremos, cuando acaben, estableceremos el turno de preguntas. Y sin más dilación, paso la palabra al primer ponente, Enrique Novales Ayue, que es jefe del Servicio de Sanidad Animal del Gobierno de Aragón, que es veterinario, es un gran especialista en el sector aragonés y nos va a hablar de la situación sanitaria del porcino en Aragón. Cuando quieras, Enrique. Bueno, entonces yo lo que me han propuesto, el tema de sanidad animal en el porcino, fundamentalmente, lógicamente, bueno, pues yo me he preferido dar 2 pinceladas en el poco tiempo que está, porque hablar aquí de enfermedades, luego, bueno, está el tema del PIRS. Lógicamente, yo siempre digo que el sector porcino en estos momentos tiene 2 debilidades, con toda la estructura y toda la magnitud que tiene, que luego veremos los números, que es el tema medioambiental. Esto tenemos que tener claro, tenemos que ser sostenibles medioambientalmente, pues como habéis podido ver, toda la normativa que se ha ido generando últimamente es el tema medioambiental. Y otro tema que muchas veces solo se da importancia a enfermedades de la producción que hace el sector, pero hay enfermedades como puede ser la peste, que la tenemos a la vuelta de la esquina, que vamos a tocar madera que no venga. Luego he puesto unos datos de los cerdos que se están importando. Es un tema que preocupa y el sector tiene que hacer una reflexión que con la potencia que tenemos a nivel
a nivel europeo, a nivel mundial, no podemos estar con los niveles de importación de lechones, porque sí, muchos vienen de explotaciones muy controladas, pero otros vienen de centros de concentración. Hace poco me comentaba el compañero de Galicia que habían metido 4.000 cerdos de un centro de concentración de la zona de Polonia. Entonces, bueno, yo siempre digo, si jugamos a la lotería, al final nos tocará, ¿eh? Y, lógicamente, en el tema sanitario, que es un tema muy importante, el tema, pues países terceros nos dejarán de comprar, ¿eh? Es decir, el ejemplo lo tenéis muy claro. Alemania tuvo peste en jabalíes y automáticamente países terceros han cerrado su mercado, ¿no? Eso es un tema que tenemos que hacer una reflexión como profesionales del sector, es decir, y yo un poco voy a dar unos datos genéricos del sector y quiero centrar en un tema que preocupa, que es la bioseguridad. La bioseguridad de las explotaciones en estos momentos, yo tengo una percepción, el sector como tal no es capaz de controlar la bioseguridad. Tiene que ser la administración quien tiene que echar una mano, porque con la presión que hay del porcino y las granjas que se cambian, hoy está con una integración, mañana está con otro, pues cuando, no sé, yo tengo la percepción, y hablando con granjeros, que si un integrador le dice que tiene que hacer ciertas cosas, dice, no, que es que fulano no me las pide, ¿no? Y entonces el tema de la bioseguridad yo entiendo que en estos momentos es fundamental en la transmisión de enfermedad y sobre todo en la enfermedad que más coste económico está teniendo, que es el tema del PIRS, que luego os hablarán, y que lógicamente tenemos que, ahí sí que la administración tiene, yo creo, soy partidario de echar una mano. Lo que os decía de la situación de la cabaña en Aragón, estos son los datos que tenemos en Rega. Tenemos el cebo tenemos más de 8 millones de plazas. En total tenemos 8,5 millones con las recrías y con 3.000 explotaciones. Pero, bueno, aquí más resumido, es decir, 8.100.000 plazas de cebo con unas 400.000 de recría. En total, 8,5 millones de plazas de cebo. Eso nos hace que yo creo que somos los primeros productores de cerdos de España y sobre todo a nivel regional, a nivel de la Unión Europea, ¿no? Y esto nos tiene que hacer reflexionar a los veterinarios. Es decir, tenemos un sector potente que tiene la debilidad sanitaria en la exportación. Porque no he traído datos, pero casi el 50% de lo que producimos lo necesitamos exportar. Y vuelvo a repetir, la sanidad es fundamental. Si se nos cae la sanidad, no sé qué pasaría. Eso es un tema que yo voy pensando y voy analizando con tiempo, ¿no? Simplemente orientativo para que veáis la evolución del sector. Datos del año 2000, había 2.000 explotaciones de cebo, ahora tenemos 3.400 y lo que se ha habido una reconversión brutal ha sido en explotaciones de madres, ¿no? Que teníamos, ha pasado un sistema productivo de casa por casa, como con explotaciones de 15, de 20, de 30 cerdas, a prácticamente explotaciones de 2.000, 2.000 y pico, 3.000, ¿no? Y como descenso, ahí sí que hay un tema claro. El cebo teníamos 2,6 millones a 8, ¿no? Y las cerdas también se han... Esto es una radiografía de lo que tenemos hoy y de lo que ha crecido. Y lo que yo también me gusta decir, que con la normativa que hemos tenido, nosotros hemos ido a las comunidades autónomas, acordaros con el decreto 200 famoso, que ya empezamos a ordenar el sector y que tenemos un sector relativamente joven y relativamente ordenado. Tenemos 2 o 3 comarcas conflictivas, pero el resto de la comunidad autónoma es un sector relativamente joven y un sector ordenado. Simplemente, bueno, he querido sacar esto para que veáis un poco la distribución por provincias. Como veis, el cebo fundamentalmente, casi el 50% del cebo está en la provincia de Huesca. Pero claro, pero la provincia de Huesca, ¿por qué? Porque todo de Huesca hacia Lérida están los nuevos regadíos. Y se ha implantado donde hay agua y donde hay territorio, ¿no? Y las cerdas, bueno, está Huesca y Zaragoza. Bueno, es un poco... Y lo que da transparencia simplemente es ver la importancia que tiene la producción final ganadera, la producción final agraria, que significa el sector porcino en Aragón. Cuando a nivel nacional el porcino es el 17% de la producción final agraria, en Aragón es el 32%. Cuando en España el 41% es la producción final ganadera, en Aragón es 58%. Esto nos indica
que es un sector que está generando riqueza y sobre todo está vertebrando el territorio. Porque muchas zonas de Aragón, si no fuera por el porcino, yo tengo la impresión y conozco bastante que seríamos en muchos sitios un desierto demográfico. Es decir, esto fija población, es decir, poner una granja de 3.000 madres son 15 o 16 personas que van a trabajar, ¿no? Y eso es un tema. Y luego el mundo del cebo es un complemento a la agricultura. Es decir, por desgracia en Aragón sí que tenemos grandes fincas, pero tenemos muchos agricultores con 14, 15, 20 hectáreas de regadío que hoy, si no tienen un complemento, no son rentables, ¿no? Y lógicamente la ganadería que está manteniendo es el porcino y el vacuno de cebo, porque yo creo que hoy a nadie se le ocurre iniciar la actividad con un rebaño de ovejas. Entonces, ahí está. Bueno, este tema, ya empezando un poco con el tema sanitario, nos indica el problema sanitario que hemos tenido con el tema de la Rosalía en los últimos 2-3 años. Estos son datos del sistema de recogida de cadáveres de Sarga. Como veis, lo he puesto en rojo, aparte que hay más censo, pero a partir del año 2022, verano del 2022, ha habido un incremento exponencial o espectacular en la recogida de cadáveres. He querido sacar esta reflexión, es decir, con los kilos de recogida. Aquí no he puesto, porque no disponemos de esos datos, de la hidrólisis. Sabéis que en el sistema de recogida hay 3 formas o la normativa permite, que es la recogida de cadáveres, que es la que tenemos en Aragón, la hidrólisis, que está autorizada y tenemos en Aragón, y la destrucción de cadáveres, ¿no? Entonces, estos son datos de la recogida y aquí he sacado un equivalente porque muchas veces los kilos no te dan los números, ¿no? Entonces, si cogemos una media de 50 kilos por cerdo, el año 2023 se fueron 1,5 millones de cerdos. Cuidado, o sea, analizar. Al año, si tenemos 8 millones de plazas, haremos 17, 18 millones, ¿no? O sea, casi un 10%. Pero si vamos rebajando el número de kilos, si vamos a 40, que es lo más lógico, porque se mueren más al principio que al final, es 1,8 millones de cabezas. Esto es un tema que nos tiene que hacer reflexionar, que sanitariamente tenemos un problema. El problema es el PIRS, que de momento no nos está perjudicando en las exportaciones. China y ha cerrado algún matadero porque ha detectado PIRS en canales o un trozo de carne que está en China, ¿no? Y ha habido mataderos que ha cerrado a la exportación. No ha cerrado a España, sino que ha cerrado a mataderos concretos, ¿no? O sea, para que veáis un poco la dimensión del problema que tenemos, ¿no? Esto nos indica que la sanidad es fundamental y que ya, aparte de las pérdidas económicas, es el tema de la exportación. Otro tema que os decía que preocupa son las importaciones de lechones. O sea, es decir, no podemos, estos son datos del año 2024, no podemos, si lo comparamos con años anteriores, hemos duplicado la entrada de animales de la Unión Europea, lógicamente. Esto, hay 2-3 empresas que son las que están importando fundamentalmente, que, yo he tenido contactos con estos temas, dicen que los traen de explotaciones concretas de Alemania, de Países Bajos, pero también de centros de concentración, ¿no? Esto es un dato que tenemos que tener en cuenta, es decir, si queremos mantener una sanidad, tenemos que controlar el tema de las importaciones. Y esto, no sé, yo muchas veces, hablando con los integradores, dices, bueno, tanto cuesta tener un mes o 15 días o mes y medio una explotación parada, porque yo me imagino que con el precio que están entrando este tipo de animales están perdiendo dinero. O sea, es decir, y eso es un tema que nos tiene que hacer reflexionar desde el punto de vista sanitario. Esto para mí es preocupante
porque bueno, pueden venir de sitios con una sanidad muy controlada, con una serie de parámetros, pero siempre llega aquí, ¿no? Siempre nos puede llegar algún tema escabroso. Y de vez en cuando tenemos algún susto en el laboratorio de que tenemos explotaciones o partidas que han venido de la Unión Europea que son ELISA positivos, que tenemos que mandar a confirmar. Yo también pienso que muchas veces, como dice el refrán, cuando el cántaro va a la fuente, al final se rompe, ¿no? Y eso es un tema que nos tiene que preocupar, ¿eh? Nos tiene que preocupar como sector y lógicamente, como esto. Bueno, una vez que hemos hecho un poco esto, lo que os decía, no voy a hablar de ninguna enfermedad en concreto, de decir, bueno, la peste está allí, que es quizá la que más nos puede preocupar, aparte, porque bueno, todo el tema del PIRS es pérdidas económicas, pero de momento no nos perjudica para el tema de las exportaciones. Un tema que tenemos que reforzar fundamentalmente es el tema de la bioseguridad, ¿no? El tema de la bioseguridad, todo el mundo estamos hablando de la bioseguridad, pero a ver, vas por ahí y sigue habiendo explotaciones que no cumplen un mínimo de bioseguridad, ¿no? Dice, como os pongo aquí, dice, pues bueno, todas las explotaciones porcinas tienen un alto riesgo a la entrada y difusión de enfermedades. Y lógicamente, es decir, peste porcina africana, la fiebre aftosa que no he comentado nada, pero está a la vuelta de la esquina, en Europa, y hay países que tienen fiebre aftosa, ¿no? Y el tema de la diarrea y el tema del circovirus. El tema de la salmonela ya no hablamos, porque si hablas el tema de mataderos, cuando se toman muestras en explotación salen porcentajes altísimos de salmonela. Lo que pasa que en el procesado de sacrificio, prácticamente en la canal, hay muy poca cantidad. Pero es un tema que tenemos allí, ¿no? El riesgo de entrada, pues tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Es decir, están avanzando, sobre todo la peste porcina africana. Lo tenemos, si habéis visto algún mapa que ha generado el Ministerio, estos que vas viendo cómo se va moviendo, pues si no somos capaces de frenar las importaciones y sobre todo el control de los jabalíes, que es un tema importante. Nosotros tenemos, o el Ministerio, hay un programa de control de toma de muestras en jabalíes, ¿no? Luego también tenemos vecinos como Portugal que no han erradicado el Oviesky, está allí, y también tenemos un comercio con ellos, ¿no? Y luego, pues lógicamente, el tema de limpieza y desinfección en el mundo del transporte. O sea, es decir, yo veo que se ha avanzado, pero el transportista no está mentalizado a limpiar y desinfectar. Y eso es un riesgo que estamos allí, ¿no? El tema de bioseguridad, ¿no? Aquí como dato a nivel nacional, en el año 2013 hubo 588.000 movimientos, Si esos movimientos no están bien, es decir, y sobre todo, pues lógicamente, pues el problema de la dispersión del sector, ¿no? Esto, como veterinarios, tenemos que tener claro el tema de la bioseguridad. Es decir, ¿dónde hay que hacer hincapié? Pues primero en la explotación, o sea, es decir, la explotación, bueno, estamos intentando retomar. Sabéis que se hizo un programa hace unos años de bioseguridad, se ha tenido parado y ahora el Ministerio lo vamos a retomar. Lógicamente, vamos a empezar por aquellas explotaciones que entendemos que no o cumplen menos bioseguridad, que son explotaciones que son las más antiguas, ¿no? Como sabéis, en Aragón tenemos zonas con el porcino donde se empezó, la zona en Huesca, zona de la Vicera, en Teruel, zona del Mataraña, que bueno, son explotaciones que poco a poco se tendrán que adaptar. Yo siempre digo, con relación a otras comunidades autónomas, tenemos un porcentaje altísimo, no digo el 100%, de la explotación que está vallada y con telas pajareras, que yo me sorprendo cuando hay comunidades autónomas que dicen nos falta el 40, el 30... 5 minutos. Vale, bueno, esto son, se ve, ¿no? Pero quería pasar esto, pero unas imágenes que nos encontramos habitualmente, o sea, es decir, el tema del vallado, estamos diciendo el tema del vallado, yo siempre digo que porque poner una valla o reformar una valla o mejorar una valla
no se va a ir al ganadero, no se va a arruinar, ¿no? La imagen esa es que vas con el coche, vas por los caminos y tienes valla de estas, ¿no? Muchas veces dices, bueno, ¿y la administración qué hace? No tenemos capacidad de todos los años revisar todas las explotaciones, ¿eh? Por eso ahora tendremos que cambiar, ¿no? Bueno, un poco el sistema. El tema de las ventanas, de la malla pajarera, o sea, hay veces que no tienen malla pajarera, es decir, y es lo que decía, hoy el sector de la integración no tiene la capacidad para decirle, oye, tienes que hacer esto, porque hay un movimiento tan potente que dice, me voy con otro, ¿no? El tema de no sé, hay granjas que parecen trozos o rincones de lava que son los vertederos. Eso también es un foco de raza, de todo, ¿no? El tema del agua, bueno, la mayoría la cogen del sistema de ríos, pero bien la tienen que potabilizar, que clorar, ¿no? Que en muchos casos no lo hacen, ¿no? Estos son imágenes de cómo están las tuberías de explotaciones. Esto no las he cogido a ideas, sino que esto se da la realidad. Yo he visto tuberías así, o sea, esto es un riesgo total de transmisión. El tema, bueno, aquí esto es para nota, ¿no? Es decir, esto es para nota, ¿eh? Es decir, que tengan los contenedores abiertos, porque esto es muy significativo. Tú pasas a lo de una granja y ves los buitres. Yo lo he hecho muchas veces. Vas a donde están los cadáveres y está el tape abierto. Tanto cuesta tapar el tape, ¿no? Bueno, el tema de la hidrólisis es un tema nuevo que en teoría esto no tiene que dar problemas, ¿no? Bueno, los accesos, esto ya es otro tema, es decir, vas a las explotaciones, están valladas y resulta que todo que entra a la explotación entra hasta dentro con los coches, entra con todo, ¿no? Esto, como veterinarios, tenemos que hacer un esfuerzo de un poco al ganadero ir orientando para que haga las cosas, ¿no? Vestuarios, esto ya no decimos nada, es decir, yo a veces entro a una granja y digo, pues si me tengo que duchar aquí, igual me contamino más que me limpio, ¿no? Y esto poco se va, y eso tenemos que hacer un esfuerzo, no solo la administración, sino los veterinarios que trabajan en el sector y sobre todo también las empresas, ¿no? Bueno, pues tampoco tener el vestuario así, ¿no? El tema de los camiones, lógicamente, si el camión entra a la granja, tendrá que pasar por un punto de desinfección, ¿eh? Si no entra, es otra cosa, ¿no? Y bueno, yo con esto hacer hincapié sobre todo en el tema de sanidad, pero en el tema de bioseguridad, que es un tema que nos tiene que preocupar. Muchas gracias, Enrique. Espero has aportado datos muy interesantes. El sector porcino ha avanzado mucho, pero realmente tenemos muchos deberes pendientes. Bueno, el siguiente ponente va a ser José Manuel Corzán Ripoll, jefe de Servicio de Ordenación, Trazabilidad y Bienestar Animal del Gobierno de Aragón. Y su presentación va a versar sobre ordenación y bienestar en el sector porcino aragonés. José Manuel, cuando quieras. Bueno, buenos días. Como ha dicho Emilio, efectivamente voy a hablar de ordenación y bienestar del porcino. Sí, y bienestar del porcino en Aragón. Fundamentalmente ha habido modificaciones en el último mes en cuanto al bienestar, aunque cuando se preparó esta charla no se sabía todo, no estaba en la situación, y en el último mes ha habido muchas variaciones, con lo cual yo creo que lo que voy a contar ya es público para todos o para casi todos. O sea, que con lo más que voy a hacer es un resumen de lo que todos sabéis ya, porque cosas que hace un mes no se sabía así, creo yo. Voy a empezar con un poco de ordenación. Vale. Empezamos con el año 61, es cuando ya se empezó con la ordenación en general del sector de las explotaciones. Eso está derogado. En el año 97 sale un decreto de ordenación en Aragón, que es el primer, yo creo que fue el primero en España que regulaba las explotaciones en general. También está derogado porque en su lugar sale
el decreto 94 del 2009 de directrices sectoriales sobre instalaciones ganaderas. Tiene una pega, que es que son unas directrices sectoriales y son firmadas o son asumidas en su día por 4 departamentos del Gobierno de Aragón. Es el que sustituyó el decreto 200. Al ser 4 departamentos y unas directrices sectoriales, no es fácil su modificación porque realmente hace falta modificarlo, no digo derogarlo, pero sí modificarlo. Entonces, lo más que se ha conseguido es modificar los anexos 2 veces, uno el año 15 y otro el año 19, pero el modificar el cuerpo del decreto es lo que es complicado, aunque la intención por parte del Gobierno de Aragón es modificar todo lo que se pueda y cuando se pueda. Últimamente, en este siglo, se han modificado muchas normativas de ordenación, de équidos, de abejas, y en los 4 o 5 últimos años el de porcino, el de aves, el de bovinos. Entonces, en todos estos reales decretos de ordenación origen en el Ministerio de Agricultura, en todos cada vez hay según qué temas que se obvian, por ejemplo el tema de las distancias. Entonces, distancias a según qué elementos sí que habría o que eliminarlas, no haría falta ponerlos, o seguir usando el decreto 200. Además de esto, en Aragón en el último año también se publicó la Ley 6 del 2023, la Ley de Agricultura Familiar, que habla de muchos temas y algunos de ellos sí que afectan a la ordenación de la ganadería. Por ejemplo, el artículo 8 es muy claro que afecta directamente porque habla de UGMs de límite en explotaciones intensivas y de distancias en explotaciones intensivas. Algo que no sería necesario porque ya los reales decretos del Ministerio, tanto en aves como en porcino, como en bovinos, ya hablan de los límites. ¿Esto qué origina todo este volumen de normas? Esto origina conflictos legales, origina perjuicios para cada uno de los sectores, porque hay discrepancias que ni siquiera los jurídicos se ponen de acuerdo sobre qué artículos prevalecen en cada uno, si en los reales decretos o los decretos nuestros, porque no es tan fácil como lo más restrictivo es lo que prevalece, por lo menos así nos lo cuentan los jurídicos. Perjuicios para los sectores y perjuicios para los funcionarios que entre nosotros no sabemos, si no consultamos a los jurídicos, no sabemos a qué carta quedarnos. Es decir, entonces eso es lo que la intención del Gobierno de Aragón es que todo lo que esté, fundamentalmente en líneas generales, todo lo que esté regulado por una norma estatal no haya que regularlo además por una autonómica. Por tanto, fundamentalmente lo que se pretende es modificar la Ley de Agricultura Familiar, la Ley 6 de 2023 y el Decreto 94. Esa es la intención. ¿Cuándo? Eso es lo que sí que dependerá de los legisladores y de los jurídicos, porque no es fácil el modificar ni siquiera un decreto. Además de eso, tenemos el Real Decreto del 306, el del porcino, que habla, como ha dicho ya Enrique, habla también de bioseguridad. Entonces hay un programa, el que ha nombrado Enrique, el Biosepor, que empezó en el año 2015, que ahí también en ese programa, en las encuestas a realizar, habla también de ordenación, no solo habla de ordenación y de sanidad, habla de las dos cosas, porque la bioseguridad es importante para la sanidad, pero también hay una serie de elementos que hay obligación, que ya están cumplidos los plazos, hay obligación del ganadero de cumplir esos requisitos que marca el Real Decreto 306. Lo que ha dicho Enrique, la mayoría son modernas, pero hay antiguas. Y en estas programa de Biosefor ya es la tercera tanda, digamos, que se va a hacer, y en las anteriores se ha visto que hay explotaciones que, sobre todo en elementos esenciales de las instalaciones, no cumplen. No basta con tener el vallado puesto, sino además hay que cerrar la puerta, porque si no es la valla, porque si no no sirve de nada, etcétera. O sea, fundamentalmente eso.
de todas las inspecciones que se han hecho, todas tienen vallado, pero vallado tiene que ser que no quepa un jabalí por el agujero que se hace o que esté la valla cerrada, etcétera. No hago más insistencia porque ya lo ha comentado Enrique. Este mismo Real Decreto habla de unos requisitos medioambientales. Habla de las MTDs y en relación con los requisitos medioambientales, hace 2 o 3 años sale una aplicación, un programa, el Ecogan, que del Ecogan es beneficioso para el sector. Aquí no sé si hay mayoría de titulares de explotaciones, mayoría de veterinarios, pero es beneficioso para el sector y de eso hablará Marta a continuación. Vale. Y ahora ya nos ponemos con el bienestar. Ya digo lo que al principio he dicho, que no hay, que creo que todo lo que voy a decir ya es público. No era así cuando se organizó esta charla. Ya en el año 76 en relación con el bienestar animal, hubo un convenio que España lo ratificó 10 o 12 años después, el año 88, se publican unas directivas, a raíz de esas directivas, como las directivas no es un reglamento que hay que transponerlo, se publica la directiva, se transpone a un Real Decreto, más directivas, se deroga el Real Decreto y así sucesivamente hasta que ya nos encontramos en el año 2002, ya en este siglo, el Real Decreto 1135. El Real de 35 sobre normas mínimas de protección de cerdos, que lo que hace es establecer las normas mínimas de los cerdos para cría y engorde, que entró en vigor en el 2003, a principio del 2003. Tenemos ya el 1135 que entra en vigor en enero del 2003. El Real Decreto 1135... Bueno, no se ve. Bueno, este de aquí de la derecha, el Real Decreto 1135, hablaba de muchas cosas. Pues hablaba de suelo libre, de cómo tenía que ser el revestimiento, del suelo continuo y compacto, del porcentaje de suelo continuo y compacto, de las aperturas entre las rendijas de 11 y 18 centímetros, dependiendo qué es lo que se alojaba en cada uno de los alojamientos. Se habla ya del material manipulable, del no atado de las cerdas, de horas de luz, etc. Y del personal que trabaja en ello, que luego se reitera otra vez en lo de bienestar animal y en el Real Decreto 306, el que ha salido hace 3 o 4 años. Y prohibidos los procedimientos que provoquen lesiones o pérdida de una parte del cuerpo. O sea, de todo eso ya hablaba este Real Decreto hace 22 años. He puesto aquí lo que había del suelo continuo y compacto, que es lo que seguimos manteniendo, que esto es lo que tenían que tener los cerdos en función de sus rangos de pesos. Y decía, como hemos dicho en las diapositivas, que estaban prohibidos los procedimientos que provoquen lesiones o pérdida de una parte del cuerpo, salvo excepciones de identificación, terapéutico o por motivos de diagnóstico. Y la reducción de las puntas de los dientes antes de los 7 días, el anillado del hocico, o sea, daba una serie de excepciones habitualmente. Y el raboteo, que es donde está incluido la prohibición de eliminar una parte del cuerpo de los animales, y reducción de los dientes, no será rutinaria. Solo si hay pruebas de que hay lesiones en las tetillas o lesiones en las orejas o en los rabos de los animales. Y que antes de tomar medidas ambientales o de carga, antes hay que tomar medidas de carga ganadera para prevenir la caudofagia. Porque ¿por qué se hace el raboteo? Porque hay caudofagia en las explotaciones. Entonces, en general, de forma rutinaria lo que había era prevenir el raboteo. Ya antes del 2020, hubo unos años, 2 o 3 años de antes del 2020, que hubo muchas reuniones entre las explotaciones, las integradoras, la administración, tanto autonómica como del ministerio. Hubo auditorías, recuerdo que hubo auditorías y se establecieron mucho informe, mucho tal, pero aquello quedó en nada, lo que yo se paró. Vino la auditoría de la Unión Europea y se quedó en nada. Quiero decir que tanto en España como en otros países, quiero decir que aquí llegan cerdos de otros países raboteados. Quiero decir, incluso los países que dicen o insisten en que no se debe de rabotear.
Bueno, pero la legislación tal cual ahora está así. Eso es lo que decía el 1135 del 2002, es decir, hace 20 años. Entonces, hace 2 años, el 8 de marzo del 23, se publica un Real Decreto que modifica el Real Decreto 1135 y que entraba en vigor en ese momento, salvo para aquellas explotaciones que se fuesen a hacer a partir de entonces, pero le daba un margen a aquellas explotaciones ya existentes, un margen de 2 años. Entonces, este Real Decreto 159 en realidad no modifica solo el 1135, modificaba 8 reales decretos de bienestar animal, el de explotaciones, el de aves, el de o sea, muchos, pero vamos, el que nos afecta a nosotros modificaba el 1135. Es el que más discrepancias o reuniones ha originado desde que salió. Bueno, desde que salió, no, desde que estábamos cerca de su aplicación, pero claro, había que aplicarlo el 8 de marzo del 2025. Y tiene, creo que son 14 modificaciones, pero fundamentalmente son 2 o 3 las que han preocupado. ¿Qué dice el Real Decreto? El Real Decreto modifica las definiciones, modifica la superficie de suelo libre, una de las importantes, de acceso a material manipulable, de concentración de gases, de cómo tiene que ser el lazareto, la capacidad prevista para el lazareto, la medida de los comederos, o sea, modifica muchas cosas, pero el sector los ha considerado, el sector y con razón, las han considerado más importantes que otras. ¿Qué es lo más reseñable? Fundamentalmente la densidad, el lazareto y lo de evitar y medir las concentraciones de gases de CO2 y NH y amoníaco. En cuanto al lazareto, habla de que el 2,5% de la explotación tiene que estar dedicado al lazareto y que la carga máxima será solo el 75% de lo que dice la densidad establecida, porque lo primero que podemos hablar es que de densidad, de lo que había en la primera a la izquierda, pasamos a la segunda. Entonces, más o menos, eso supone un 14% de disminución. Eso es variable porque depende del tamaño de las corralinas, o sea, que no es a todos un 13,8, que dirá, a alguno le afectará un 12, a otro le afectará un 16. Bueno, entonces pasábamos de aquello a aquello, con el Real Decreto 159. Hay muchas conversaciones, a raíz de ello, muchas conversaciones del Gobierno de Aragón, se hace con entidades representativas del sector de aquí de Aragón y de fuera de Aragón, tuvimos reuniones y a todo tipo de niveles, con asociaciones de veterinarios de porcino, con otras comunidades, fundamentalmente con el Ministerio. O sea, ha habido muchas reuniones hasta hace 2 meses. Y se han cruzado muchos documentos entre las comunidades autónomas, fundamentalmente yo conozco entre las comunidades autónomas. Sobre todo hubo mucha relación con la Comunidad Autónoma de Cataluña porque a fin de cuentas, como ha dicho Enrique, Aragón es la primera comunidad en censo, pues Cataluña es la segunda y en Murcia hay mucho, en Castilla, etcétera. Y reuniones a altos niveles que tuvieron entre las comunidades. Hay que tener en cuenta que la ganadería industrial en España está concentrada pues ahí, en la frontera entre Lérida y Huesca, es donde más hay. También hay agua en Castilla y León, hay en Murcia. Bueno. Todas estas conversaciones, el objetivo fundamental era varios objetivos a la vez, se manejaban varios objetivos, que era retirar el Real Decreto, el que pusieron para modificar el 1135, o modificarlo, pero claro, modificarlo tenía que ser modificarlo deprisa, porque es que quedaban 20 días para que llegase el 9 de marzo, o conseguir una moratoria para que diera tiempo, una moratoria para que no entrara en vigor el 9 de marzo, conseguir una moratoria para que mientras tanto diera tiempo a que el sector se adaptase a la normativa, mientras se elaborase una norma.
Eso es lo que había hace 20 días, cuando ya estaba organizado esto. Entonces, al final, ¿qué se ha hecho? Dos cosas. Un proyecto que modifica el Real Decreto 159 y otro proyecto que modifica el 1135. El que modifica el 159, ya hemos visto que este Real Decreto lo que hacía era modificar el 1135 y se vio que las explotaciones que estaban el 8 de marzo tenían hasta el 9 de marzo y ya no daba tiempo. Y el fin de estas modificaciones que establecía el 159 era la finalidad de ese Real Decreto cuando se promulgó por el Ministerio era mejorar el bienestar de los cerdos y evitar el raboteo sistemático, que es lo que se llevaba haciendo. Después de todas estas reuniones que hemos hablado antes, se vio que había posibilidad de, con algunas mejoras distintas de modificar la densidad, se podría conseguir el no raboteo sistemático. Con lo cual, de lo que se trataba era de decir, pues en lugar de 2 años, es decir, que acabase el 9 de marzo del 25, que acabe el 9 de marzo del 26. Con lo cual, lo que había previsto se retrasa 1 año. Tenemos hasta el 9 de marzo del 26 para ponernos de acuerdo en modificar el 1135. Ya ha pasado el 9 de marzo del 25, ya ha pasado, con lo cual llevamos 20 días y aún no ha sido publicado. Pero cuando sea publicado, que será mañana o dentro de un mes o no sé cuándo, porque lo publicará el Ministerio, pero se sabe que va a ser con efectos retroactivos. Algo parecido ha ocurrido en la identificación ovina, que se retrasó mucho, pero como todos sabíamos que iba a ser, no se han hecho inspecciones, no se han programado inspecciones, y si alguna hay y va a jurídico y eso, como será con efecto retroactivo, el enviarlo a jurídico será que habremos perdido el tiempo en hacer los expedientes de sanción y cosas de esas. Con lo cual, y la inspección y todo eso, o sea, habremos perdido el tiempo, pero sabemos que va a ser con efectos retroactivos. Tenemos pues 1 año menos 20 días para modificar el Real Decreto 1135. Como ya habíamos tenido tantas reuniones previamente, pues ya lo tenemos casi hecho, casi hablado por lo menos. Y ya ha salido publicado a información pública desde el día, creo que fue el 20 de marzo, no me acuerdo, pero acaba el 20 de abril. Es decir, ahí hasta el 20 de abril que está a información pública para que se pueda alegar. Está en la página del Ministerio. Entonces, es el proyecto que ya está colgado en la página del Ministerio, que es lo que, si no hubiese ninguna modificación, lo que saldría es lo que vamos a contar ahora. Pero eso no significa que no haya modificaciones, pero si no, esto sería lo que saldría. Entonces, el proyecto de Real Decreto que modifica el 159, que modifica el 1135, el raboteo solo será aceptable si se han agotado otras actuaciones y no cortar las colas rutinariamente. No se tuvo en cuenta que había granjas con colas intactas y en cambio seguían con la densidad del resto, con lo cual, por tanto, las granjas que tomen según qué medidas podrían no tener que disminuir o no tener que disminuir mucho su densidad. Y vamos al proyecto que modifica el Real Decreto 1135, que es lo que está ahora en información pública. Entonces, las colas intactas es un indicador de bienestar siempre que se mantenga la caudofagia inexistente o baja. Las granjas en que todos los animales se mantengan con las colas intactas no tendrán obligación de cumplir las densidades que se publicaron en el Real Decreto 159. Y las granjas que alcancen el objetivo de cesar el raboteo tendrán unas ventajas sobre lo que se publicó en el 159. Con lo cual,
una de las modificaciones es que una clasificación de las explotaciones de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, eso es una cosa nueva. José Manuel, 5 minutos. Acabo. Es una cosa nueva sobre lo anterior. Entonces, el tipo 1 serán aquellas explotaciones que tienen todos los animales sin rabotear. Es decir, y ni los animales se rabotean en ellas, ni pueden entrar animales raboteados. En la tipo 2 existen animales raboteados, pero realizan actuaciones complementarias. Luego las veremos. Aquí he puesto el punto del artículo tal, luego las veremos. Y luego el tipo 3, el resto. En función de si son tipo 1, tipo 2 o tipo 3, las densidades serán esas. Aquella es la densidad que había, que es la que se mantendrán las densidades tipo 1. Las 2 es un poco más de densidad, que son las que harán alguna cosa, y en la tipo 3 el resto, que esas, por ejemplo, entre 85 y 110, que digamos que es la cifra más corriente o que no sabemos, digamos, más de memoria, sí que suben de 0,65 a 0,74. Esta será la diferencia de densidades en función de si es 1, 2 o 3. Y a las de tipo 1 no les serán de aplicación el medir la concentración de amoníaco y CO2, los ventiladores, el 2,5, además de esa densidad que no se modifica, el 2% de lazareto y el punto de bebida y comida, a las de tipo 1. Las de tipo 2, que les bajarán la densidad, que no tendrán que tener tantas exigencias como las de tipo 3, tendrán que hacer adicionalmente esto, el material de enriquecimiento que lo trabajen, digamos, más del 86%, tendrán que tener un plan de bienestar animal, un sistema de control de temperatura, el consumo de antibiótico tendrá que ser de 0 o que no hasta un 10% del valor de referencia para esa especie y esa orientación productiva, disponer de veterinario de explotación y 2 de otros 5 condicionantes, que será el CO2, el amoníaco, 1/3 del suelo continuo y compacto, un sistema que regule la temperatura y puntos de alimentación y bebida superior en un 25% a lo que diga el Real Decreto. Ya digo que esto está por terminar porque está en información pública. Lo del material de enriquecimiento del 86% la fórmula es esta. Cuando se vaya a ver, eso no sé cómo se hará, pero vamos, la teoría es esta. Cuando se vaya a ver los cerdos, se hará el siguiente cálculo. Se contará el número de cerdos que están explorando el material de enriquecimiento. Se contará el número de cerdos que están interactuando con otros cerdos que no sean, con otros cerdos y con otras cosas del corral, o sea, del corral, de la explotación. Bueno, se calculará la X, que será 100 por A dividido para A más B. Eso es lo que pone. Y el resultado de esos cálculos será superior al 86%. Así es como viene en lo que está en información pública. Y esto entrará en vigor el 9 de marzo del 26. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias José Manuel por tu presentación. Pasamos a la siguiente presentación. Os voy a presentar a Marta Espada Domingo, veterinaria de Sarga. Sarga es la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental. Marta es la que se ha responsabilizado de la implantación del Ecogan en la comunidad autónoma de Aragón. Marta, cuando puedas. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer al Colegio de Veterinarios y a la Asociación de Veterinarios de Porcino la oportunidad de poder explicaros un poco las novedades que vamos a tener, que han entrado este año en la herramienta de registro de las MTDs en el Ecogan. En la herramienta. Me vais a ver muchas veces hacer hincapié porque creo que es una de las herramientas más importantes y un sistema informático más importante que tiene ahora el Ministerio y que beneficia a todos los ganaderos del sector. ¿Qué es Ecogan? A ver, como yo creo que la mayoría ya sabemos, ya llevamos años trabajando con Ecogan,
me voy a centrar sobre todo en las novedades, para hacer un repaso rápido, pero me voy a centrar en las novedades y en la aplicación que tiene Kogan con respecto a otras aplicaciones, tanto del Ministerio como de la comunidad autónoma. Entonces, Kogan es un sistema informático desarrollado por el MAPA en coordinación con el MITER y que registra las mejores técnicas disponibles en alimentación, en alojamientos, en deyecciones, en consumos, y esto, su finalidad es servir como soporte para el cálculo, seguimiento y notificación de las emisiones de nuestras granjas. ¿Para qué sirve? Pues bueno, 3 motivos importantes. Para estimar las emisiones, que es el principal motivo que tiene Kogan, que calcula las emisiones de amoníaco y de partes de gases de efecto invernadero, como el metano, el óxido nitroso y otros gases. También estima la cantidad de nitrógeno y de fósforo que excretan nuestras explotaciones y calcula el porcentaje de reducción con respecto a la técnica de referencia. Nos sirve también de monitoreo y control, pues permite hacer un seguimiento de estas aplicaciones en las explotaciones ganaderas de las mejores técnicas disponibles y garantiza que los datos sean coherentes con otros inventarios a nivel nacional y europeos. Y los cálculos que obtenemos de Kogan nos van a servir para notificar en otras declaraciones, como por ejemplo en las emisiones en PRTR, en autorización ambiental integrada, en el sistema español de inventario, así como nos da ya el registro de la huella de carbono, que es una de las novedades, y nos está diciendo también el nitrógeno disponible para valorizar el nitrógeno disponible en nuestros estiércoles, que será el que aprovecharemos agronómicamente. Esto es una de las novedades que tiene este año Kogan, que lo iremos viendo. ¿Por qué notifica las MTD? Bueno, pues como todos sabemos, el impacto ambiental de la ganadería es importante, sobre todo las emisiones que tenemos de metano y de gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos que llevar estas emisiones a un sistema español de inventariado. Luego tenemos también compromisos de reducción de esas emisiones. Tenemos el Programa Nacional de Control de los contaminantes atmosféricos, y no menos importante, porque tenemos una normativa que nos exige que hay que regularlo. El Real Decreto Estrella es el Real Decreto el 968, sale en el año 22, y es el que ya regula el registro de las MTDs, ¿vale? Obliga a que tengamos que, en algún soporte hay que regular, hay que registrar esas MTDs, nos da de soporte el Kogan, y nos dice que los administradores tendrán que coordinarse entre sí y tendrán que llevar un seguimiento y un control de esos registros. Seguidamente también tenemos la ley de la PAC, que ya en su artículo 28 no solo es que nos obligue, es que ya aplica sanciones a la no comunicación o a una comunicación falseada. Tenemos los reales decretos de ordenación del territorio, del porcino, avícolas y bovino. La carga administrativa que sufren los titulares de las explotaciones ganaderas. Como todos sabéis, la política agraria europea se está centrando, está intensificando sus esfuerzos en el cuidado del medio ambiente y en temas sobre todo del clima y del cambio climático. Esto está obligando a los ganaderos o titulares de explotaciones a hacer un esfuerzo en temas medioambientales, debido a que tienen una alta carga, mucha normativa que les obliga a llevar muchos registros, todos en referencia medioambiental. Como estos son algunos, tenemos el Sistema Integral de Gestión de Explotaciones, el Sistema de Gestión Ambiental, la Declaración de Estiércoles, los libros de zonas vulnerables, el PRTR, el de Pequeño Productor de Residuos Peligrosos, la Garantía Financiera de Responsabilidad Medioambiental y ahora de más a más, Kogan. Ojo, de todo lo que tenemos aquí, Kogan es la herramienta, es el único programa que de verdad ayuda al sector. Lo que vetamos en ese programa es para demostrar a Europa que estamos haciendo las cosas bien, que estamos implantando bien las mejores técnicas disponibles, las estamos poniendo a nivel. Y está demostrando que las emisiones son mucho menores a las que ellos nos habían impuesto.
sobre todo, y también nos va a dar, como lo veis ahora, el cálculo del nitrógeno que es inferior a los datos que teníamos hasta ahora, el nitrógeno que hay que generan nuestras granjas en los estiércoles. Pero no solo eso, es que con lo que Ecogan los datos que nos está dando Ecogan, vamos a poder rellenar el AGESTI, nos va a servir el dato que nos da para cumplimentar el AGESTI, que es la declaración de estiércoles en Aragón, nos dejará también utilizarlo para los libros de zonas vulnerables, lo vamos a poder comunicar el dato en el PRTR y el SGA está dentro del Ecogan también, es una de las MTD del Ecogan. O sea, no es un programa más, es el programa, es la herramienta fundamental que tenemos en nuestra mano para cumplir casi todos los programas que tenemos encima de la mesa. O sea, por eso es importante, me lo vais a oír repetir muchas veces, que el Ecogan, por favor, se haga todos los años. No hay una obligación expresa, pero sí que es recomendable que se haga todos los años. ¿Cuándo y cómo se comunica? Pues los ganaderos, antes del 1 de marzo, tienen que haber comunicado el registro de MTDs a Ecogan. Ojo, a Ecogan o a otra aplicación. En España, todas las comunidades, a excepción de nuestra vecina Cataluña, comunican a Ecogan. Cataluña tiene otro registro que ellos lo comunican aparte al ministerio, pero todas las demás comunidades autónomas nos hemos adherido al programa Ecogan. Bueno, los ganaderos tienen que comunicar antes del 1 de marzo y la administración competente de cada comunidad autónoma tiene que notificar, o sea, tiene que validar la comunicación de los ganaderos para ver si están bien o mal comunicadas, los validamos, se notifican y pasan al ministerio. Y el ministerio, antes del 30 de junio, hace un informe anual sobre este tipo de declaraciones y las emisiones. Las fechas, donde se ha empezado a trabajar con Ecogan. Con Ecogan empezamos esta andadura en el año 2022, no he puesto enero porque era enero, pero yo creo que acabamos declarando en mayo. El primer año hay que entender que era un programa de una aplicación nueva, costó mucho adaptarse, era nuevo el programa, eran nuevos los ganaderos para meter en el programa, éramos nueva la administración. O sea, yo os voy a decir que con todo eso, con todos los dolores de cabeza que subimos, así se declara, así no se declara, se declararon más de 3.350 explotaciones de ganado porcino. Es una auténtica barbaridad. O sea, el esfuerzo que hizo el sector fue titánico. En octubre del 23 entra en Ecogan también la avicultura de carne y en enero del 24 entra la gallina de puesta. En enero del 26 ya está planificado que entrarán los favos, no nos afecta mucho. En enero del 25, que no lo he comentado, entra también el módulo para cerdo ibérico, que no voy a entrar porque en Aragón no tenemos, o prácticamente no tenemos nada, y el resto de especies aún está por determinar la fecha en que tendremos Ecogan disponible. ¿Cómo funciona el sistema de Ecogan? El ganadero introduce los datos. Este sistema funciona es a base de preguntas y respuestas. La primera vez que metes los datos a Ecogan es complicado, o sea, no es complicado. Lleva porque si tienes un cebadero no es muy complicado, pero si tienes una explotación de madre con 30 alojamientos, pues hombre, lleva su tiempo. O sea, necesitas bastante tiempo para hacer la primera declaración. Pero una vez que lo has declarado, una vez que tienes tu granja declarada el primer año, los siguientes años es muy sencillo. Tú entras en tu granja del año anterior, la duplicas y cambias los 4 puntos necesarios. Pues si ha habido una variación en la alimentación, si he tenido más o menos mortalidad, si los consumos de luz y de agua que hayan variado, y si no tienes grandes variaciones, actualiza, comunicas y para adelante. O sea, de la primera comunicación a la segunda, pues es que la segunda puede ser entre 5 y 20 minutos. No te puede llevar más ese tipo de comunicación. Por eso, importante, es muy importante que declaremos Ecogan y no es muy complicado declararlo cada año. El esfuerzo es muy poco para los beneficios que nos aporta el sistema.
Una vez que declaramos, Ecogan tiene sus tripas internas, hace sus algoritmos con los documentos PREP y las bases todo técnicas y nos da unos informes al ganadero. Te da un informe donde tienes, luego lo seguimos viendo más adelante, un montón de datos de excreta de nitrógeno, de emisiones, te da un informe de la implantación de tus MTDs a la granja. Ojo que tampoco es muy fino, el informe que te da. Pero bueno, ya te da, ya es bastante intuitivo. Y te da sobre todo lo importante es una reducción de las emisiones asociadas a las MTD aplicadas. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo nuestra granja reduce, qué porcentaje de reducción tiene con respecto a lo que nos marcaban que decía que tenía nuestra granja. O sea, esto es importante, nosotros tenemos, y te está diciendo, no, con lo que tú has puesto de tus mejores técnicas, esta es la reducción de emisiones. Este año ha habido una nueva versión, entonces es verdad que hemos tenido que meter algún dato más extra, pero pasamos de la versión 1 a la versión 2 y la verdad es que el resultado final es más que satisfactorio. En el paso 1 es uno de los problemas que teníamos hasta ahora, eran las granjas que estaban vacías. Las granjas que estaban vacías, que no habían tenido censo por lo que sea en el año a declarar, nos encontrábamos que Ecogan no permitía hacer una declaración a cero, pero te obligaban a declarar, porque tu granja no estaba inactiva. Entonces, simplemente lo que pasaba es que no habías tenido, en ese momento, en ese año puntual, no habías tenido actividad ganadera. Esto nos llevó bastantes quebraderos de cabeza. Mete un cerdo, mete 5 a ver si así entra. Entonces, bueno, con esta nueva versión sí que ya nos deja poner el no he tenido actividad. Ya está. Poner no he tenido actividad, vas al último punto, actualizas, haces una declaración responsable que así se comunica a Ecogan y declarará. Nos pide el municipio donde está ubicada la explotación. Esto nos lo pide, que no lo pedía, porque es para el cálculo de las emisiones de metano. Luego os explicaré un poco más adelante que ha habido cambio en el cálculo de estas emisiones. En los alojamientos que tenemos, en cada uno de los alojamientos, aquí, en el caso del porcino, es lo que os decía del sistema de selección productivo, que puedes elegir el cerdo ibérico. Aquí es donde se ha implementado. No vamos a entrar más, porque otros datos importantes que ha entrado este año, que ha entrado por lo mismo, para el cálculo de las emisiones de metano, es el tiempo de permanencia que está el purín en las fosas interiores, dentro de los alojamientos. Hay que ponerlo en días, ¿vale? Y lo mismo ocurre, es otro dato nuevo que hay que poner este año, es los días que permanece el purín sin sacar en las balsas, ¿vale? En el almacenamiento exterior. Esto es en el caso del porcino. En el caso de aves, se da el dato por meses y aquí otra novedad es que deja no utilizar el almacenamiento exterior. En las granjas avícolas hay veces que directamente no usan esos estercoleros de fuera, y hasta ahora Ecogan lo que te hacía es que si tú tenías un estercolero tenías que usar, tenías que poner algo. Y entonces una mejora en la versión, se va mejorando poco a poco el sistema, ha sido esta. Otra mejora importante ha sido simplemente la reclasificación de los combustibles y de la electricidad. ¿Por qué esta reclasificación? En los códigos que se vean que tienen una numeración, ¿vale?, se han clasificado de manera que sea la misma clasificación que tiene PRTR y la misma que usan los de cambio climático. ¿Para qué? Para que así esto lo podemos comunicar directamente a PRTR. El dato que está es el mismo, es la misma nomenclatura que tiene PRTR. Y también nos permite, con estos códigos, permiten medir la huella de carbono de nuestras explotaciones. Eso, novedades en cuanto a la introducción de los datos. Ahora novedades en cuanto a la presentación de los resultados, ¿vale? Al paso 7, que sería este caso, los que se Ecogan, sabéis que son 7 pasos, pues en el paso 7, que es cuando te da tus datos, ahora vamos a ver los resultados. Como novedad, hasta este año la excreta
de nitrógeno la daba por granja completa y ahora nos la da por alojamiento. Te da la total, digamos, y luego te la desglosa por todos los alojamientos que tienes en tu explotación. Esto nos viene muy bien para ver si tenemos sobre todo algún posible fallo. Te marca también el sistema, te marca. Si tienes errores, te lo va a marcar. Entendamos si tienes errores. Evita posibles, o sea, te dice, ojo, que por ejemplo aquí, es que no tengo puntero, ya lo siento, no podéis ver. El que aparece en rosa, que aparece con el triangulito, te dice, ojo que estás por debajo del intervalo o por encima del intervalo que tienes marcados de kilos de nitrógeno por plaza y año para ese alojamiento, si es un cebo o si es un animal. Y te dice, ojo, que estás fuera de ese rango. Eso no implica que esté mal. Ya sabéis que manejamos un porcentaje por debajo y un porcentaje por encima de ese rango que permite igualmente que está correcta la comunicación, ¿vale? Pero bueno, te lo advierte, ya tienes ahí un dato que te dice, ojo, mira, que igual pasa algo. Y te impide comunicar excretas negativas. Esto ocurre a veces en algún alojamiento que te puedes colar a la hora de meter los pesos de los animales, sobre todo en pollos, que hay gente que lo mete en kilos en vez de en gramos, el peso de los animales, o cerdas que consumen menos pienso del que engordan. Pues un poco también son por las unidades de medida y por los pesos sobre todo. Entonces lo que te dice el programa es que, ojo que no te voy a dejar declarar, revisa esto, que de momento los cerdos aún no absorben. Excretan menos nitrógeno, pero aún no lo absorben. Y para mí, ya casi es una cabezonería, esto ha sido la novedad importante que aplica Ecogan este año, que es, nos da el nitrógeno disponible para valorización, donde Vita Estrella, ¿vale? Hasta el año pasado lo que nos estaba dando era la excreta de nitrógeno que tiene nuestra granja, que esa es la excreta total, todo lo que el cerdo excreta. Ojo, lo que el cerdo excreta no está en nuestros purines, porque parte de esa excreción se volatiliza en forma de emisiones de amoníaco, de óxido nitroso. Entonces, esto es una resta. El restar el total de la excreta, le tienes que quitar lo que emites. ¿Cuál es el problema cuando tú haces la resta? ¿Se puede ir para atrás y para adelante? Creo que hay que hacer un montón de cálculos. Porque evidentemente la excreta te la da en forma de nitrógeno y el amoníaco lo da en NH3 y hay que calcularlo en función de los pesos moleculares. Le pedimos al ministerio que por favor nos hicieran ellos el cálculo de manera que el ganadero no lo tuviera que hacer él manualmente ni la administración desde aquí. Y es de agradecer que sí, no es que no se hicieran el cálculo, como lo veis ahí abajo que lo pone los 8.000, ha transformado el dato de arriba en 8.000. Ya ha hecho la resta y abajo lo pone ya en un cartel. De esta manera ya tenemos justificado que esto lo lleva pidiendo, yo creo que el sector, no sé ni la de años, que nuestras granjas de porcino excretan mucho menos nitrógeno, en el caso de los cebaderos, mucho menos del 7,25. Estamos hablando que viene a ser entre un 20 y un 30% menor en función de las emisiones. Esto ha sido un logro importante para el sector. ¿Por qué? Porque ahora, en el caso de Aragón, tenemos la GESTI, que es la gestión de estiércoles, que sabéis que hay que declarar el estiércol, el nitrógeno producido por nuestros estiércoles. Hasta ahora no podíamos declarar más que el de las tablas oficiales, el del anexo 1 del 94, de las directrices sectoriales, pero ahora sí, que con la modificación del anexo 3, que está ya, ahora sí que sí, sí que va a llegar, ¿vale? Este año se podrá declarar el dato que sale en Ecogan, se va a poder declarar para el AGESTI. Lo vamos a poder utilizar. ¿Y cómo lo utilizaremos? Cuando... Joder, pues a ver, para que... Voy a intentar ir rápido. Pero bueno, esto es importante, porque lo que haremos este año es que cuando declaremos la gestión, cuando declaremos la gestión de estiércoles, cuando entremos aquí, podremos pinchar en kilos de plaza el que está inactivado, se activará, no sé si dejará en este o pondrá en Ecogan,
le daremos y nos aparecerá, al ganadero le aparecerá ya el dato de Ecogan, no tendrá que hacer nada, no tendrá que incorporarlo él. La idea, si todo sale como pensamos, es que se puede incorporar directamente el dato. Importante, el ganadero tiene que haber hecho Ecogan, tiene que estar comunicado Ecogan y tiene que estar notificado. Y dices, tu granja, si no está notificada, es porque está mal comunicada y por lo tanto el dato no es bueno. Entonces, si tu granja está notificada al ministerio, cuando cliques en el botón te aparecerá directamente el dato de Ecogan. Vale, esto yo creo que es una de las grandes ventajas que vamos a tener. De ahí lo de declarar Ecogan y que Ecogan es importante. Esto es otra de las modificaciones, tengo poco tiempo, no voy a entrar. Es el cálculo de las emisiones de metano, que es lo que os decía. Se ha pasado de un sistema de medición del Tier 1 al 2, 3 este año y el tiempo que permanece en las fosas, contra más tiempo está en las fosas interiores y exteriores, más emisiones produce y en función de la temperatura del municipio en el que está tu granja, también tiene más emisiones. Si es una zona cálida, emite mucho más. O sea, una granja ubicada en Teruel va a emitir menos emisiones de metano que la misma granja con el mismo sistema ubicada en Almería o en Murcia. Tenemos la novedad de la huella de carbono, que también nos la da. Y luego, en el informe final, nos impide comunicar, que es lo que os comentaba antes. Te dice, ojo, que la MTD30 de tal alojamiento te da negativo. Revisa. Esto lo que hace es que al ganadero le facilita la vida porque ya sabe que no está comunicando mal, ya te da un aviso, y a la administración también nos evita tener que volver a decir al ganadero, mira que has comunicado mal, ya te lo dice el programa. Y el otro enlace importante que tiene Ecogan es con PRTR. A PRTR se declaran, voy rápido, estos valores, metano, óxido nitroso y amoníaco, que son los mismos que te da Ecogan. Amoníaco, óxido nitroso y metano. Simplemente hay que trasladarlos allí, copiar y pegar. Lo mismo ocurre con los datos de consumo. Como hemos hablado antes, se cambiaban, veis el 205, gasolina de automoción, 101, carbón. Ese es el mismo sistema de medición que tiene ahora Ecogan. ¿Veis lo que os comentaba antes? Solo nos faltarían los residuos. Ecogan ya tiene la pasarela hecha para que PRTR coja los datos directamente de Ecogan y el ganadero no tuviera ni siquiera que declararlos, ¿vale? Está hecha. Este año no se ha podido enlazar. Esperamos que al año que viene sí. El problema lo tenemos en los residuos, que nosotros sí que tenemos que declarar. Por lo tanto, tendríamos que igualmente volvernos a meter en PRTR para declarar residuos. Pero se está hablamos el otro día con PRTR Aragón y nos han dado la opción de que igual podrían sacar incluso esos datos de unas aplicaciones que tienen ellos donde también las empresas que recogen los residuos dan sus datos. Si consiguiéramos hacer, pero esto ya es intentar que los ganaderos que tengan autorizadamente integrada y hagan Ecogan ya no tengan que hacer PRTR. Esa sería, pero bueno, eso es lo que vamos a intentar, que se pueda conseguir. Ya no voy a entrar, que este es otro decreto que también podremos utilizar para Ecogan, este es más de agronomía. Y simplemente decir que es importante hacer Ecogan y el sector lo sabe, que cada año se comunican prácticamente el 90% de las granjas y la gente hace el esfuerzo de volver a comunicarlas. Es de agradecer y los resultados, sin entrar en más. La reducción de amoníaco, lo que hablamos en la última, desde la serie histórica que tenemos, es casi de un 20%, se reduce de un año a otro, los cálculos se afinan, Ecogan cada año se afina, si vamos declarando, las emisiones también van disminuyendo. Si cada vez tenemos mejores técnicas disponibles que aplicar en nuestra granja, también vamos disminuyendo. Las emisiones de metano también han disminuido. Ya veremos, este año el metano sale algo más alto. Está en revisión de todas maneras, a ver cuál es el dato que nos sale. Y para finalizar un poco, importante que la reducción del impacto ambiental en la ganadería es la pieza fundamental de Ecogan y el cumplimiento de los niveles de excreción asociados, de los NEAs, que lo estamos cumpliendo todas las explotaciones. Pues nada, tenemos que seguir trabajando en una economía circular y en intentar reducir al máximo las emisiones al medio ambiente.
Pues ya, muchas gracias. Muchas gracias a Marta por su presentación. A continuación, y ya es la última ponencia, luego pasaremos al turno de ruegos y preguntas. La siguiente ponencia la va a presentar Carlos Cantín Labarta, que es veterinario especialista en porcino. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón y va a hablar sobre las medidas propuestas por la Asociación de Veterinarios de Porcino de Aragón para la reducción de la incidencia del PIRS en Aragón. Y ha explicado antes Enrique, ha comentado la importancia que está teniendo el PIRS a nivel nacional y las medidas que proponemos desde la asociación. Dejo la palabra a Carlos. Hola, os pillo ya un poco cansados, voy a intentar ser lo más breve posible porque entiendo que seguramente la mesa redonda será lo más interesante para vosotros. Realmente este documento nace de la inquietud que tiene la Asociación de Veterinarios de Porcino acerca de una problemática muy seria. La mayoría, si sois ganaderos, la estáis viviendo en vuestras granjas y si sois veterinarios la estáis viviendo. Hay dos razones por las que vimos la importancia de ponernos con este trabajo. Una es económica y otra es sanitaria. Y cuando digo sanitaria no hablo de los cerdos, hablo de sanitaria para los veterinarios. La primera es económica, aproximadamente Enrique ha presentado algunos datos muy interesantes. Nosotros pensamos, según datos de SIC Consultor, que el PIRS en Aragón en estos momentos está costando entre 120 y 150 millones de euros anuales. Datos que ha presentado SIP hablan de entre 4 lechones perdidos y 12 lechones perdidos por cerda. Y evidentemente cuando ves los datos de recogida de cadáveres y las extrapolaciones que Enrique ha hecho, estamos bastante de acuerdo. Nos faltan 2 millones de cerdos y esos 2 millones de cerdos a 30 euros, 35, 40 euros, estamos hablando de 120, 150 millones de euros. Y la otra razón por la que pensamos que deberíamos de hacer este documento era porque los veterinarios estamos cayendo en depresión, ¿vale? Ante la incapacidad que nos vemos a diario para que las medidas que tomamos de forma individual se ven una y otra vez que se van abajo porque no tenemos el entorno adecuado y cosas que nosotros pensamos que hemos avanzado al día siguiente, si la granja de al lado no ha avanzado en el mismo sentido, se nos vienen abajo. Y esta es la razón por la que pensamos que deberíamos de hacer este documento. Lo que buscamos, evidentemente, no somos ingenuos, no nos caímos ayer de un guindo, como se dice habitualmente. De momento lo que pretendemos, y creo que algo estamos consiguiendo, primero es hacer un poco de ruido, en el sentido de que se hable mucho más de esta enfermedad. Además de que se habla mucho más de esta enfermedad como un problema sectorial y no un problema sanitario, pensamos que muchas de las medidas que estamos presentando pueden servir para otras enfermedades que también nos preocupan como veterinarios y que hemos visto que, evidentemente, Enrique, es las que más preocupan a la administración y deberían de preocupar al sector. Y lo que pretendemos es abrir un debate donde, bueno, pues se hable de ella y ya está, no pretendemos mucho más. En este documento han participado muchos veterinarios, muchos, tanto de campo como de la universidad, investigadores, etcétera, etcétera, y hemos tratado de recoger un poco lo que nos han ido comentando. Lo primero que pensamos es que no podemos empezar si no se crea una mesa de control. Vamos a hablar mucho de control, pero nos conformamos con hablar de disminución de la incidencia del PIRS en Aragón. Creemos que lo primero que se tiene que montar es una mesa de control creada, que esta mesa pueda tener decisiones vinculantes, es decir, que lo que salga de esa mesa pues vaya de alguna manera a la calle. Tiene que estar formada evidentemente por veterinarios oficiales. En el caso de Aragón pensamos que debería haber representantes de los veterinarios oficiales de porcino, tanto de Huesca como de Teruel como de Zaragoza. Las empresas de integración evidentemente son las que juegan un papel muy importante en esta película, pero también las cooperativas, las ADS, Sargá, porque tiene un papel fundamental en la bioseguridad, y un representante de la Asociación de Veterinarios, porque si los veterinarios de porcino no podemos hablar de las enfermedades de porcino, que venga y así lo vea. Creemos que también se tienen que incorporar en esta mesa personal externo al que se le puedan hacer consultas, es decir, universidad, investigación, etcétera, etcétera, y muy importante, personal encargado de manejar
la confidencialidad de todos los datos que se van a manejar en este sistema. Esto tiene que estar coordinado por un técnico responsable que desde nuestro punto de vista tiene que estar normado por la administración y que tiene que ser el que coordine los distintos estamentos involucrados a nivel regional. El segundo paso es que de alguna manera no podemos o pensamos que es muy difícil de que la administración en una enfermedad que no es de declaración obligatoria se ponga mucho dinero y por lo tanto creemos que debería ser el propio sector el que en una parte financie si quiere, y si no quiere pues que no lo haga, es su problema, pero creemos que se puede financiar a través del sector sencillamente con 10 céntimos por cerdo enviado a matadero. No hablamos de kilo, hablamos de 10 céntimos por cerdo. Solamente en Aragón se recogería 1,5 millones de euros anuales para poder financiar el proceso, porque se engordan aproximadamente unos 15 millones de cerdos. Pensamos que podría ser una forma fácil de financiación que no llegar a la administración solamente pidiendo dinero. A partir de estas dos premisas deberíamos de empezar por algo muy sencillo, que es saber, como en todas las enfermedades con las que hemos tenido que trabajar, Oyeski, PPA, PPC, los que ya tenemos unos cuantos años todavía hemos trabajado con PPC, y con aftosa, pues igual que se ha trabajado con estas enfermedades, lo primero que se tiene que saber es en qué situación se encuentran las granjas y por lo tanto hay que hacer una clasificación de las granjas. Esta clasificación evidentemente no puede ser oficial, tiene que ser oficiosa porque hay muchos veterinarios aquí que firmamos unos DVRs que dicen que no hemos visto el PIRS desde hace 3 meses en una granja. Por lo tanto tiene que ser una declaración oficiosa, pero debe de incluir todas las categorías de granjas. Y cuando hablamos de todas las categorías de granjas, hablamos de cebaderos, transiciones, cerdas, multiplicadoras, es decir, todas, incluidos fundamentalmente cebaderos y transiciones, que hoy en día en el tema del CIRS son los grandes olvidados, a pesar de ser los grandes perjudicados. Creemos que se tiene que hacer una categorización a través de monitoreo de lenguas, en el caso de lechones, algo que sea práctico, de ELISAs o PCRs a final, sueros a final de transición, al final del cebo, cuerdas, en fin, eso hay muchas formas en estos momentos de seguirlo y se debería categorizar sin hablar ni de positiva PIRS, ni de negativa, ni de nada por el estilo, sino categorías A, B, C, D y ya está, ¿vale? Que eso lo que significaría sería más o menos por lo que viene a ver ser aquí. La granja B positiva estable es aquella que los lechones son PCR negativos, las reproductoras son PCR negativas, pero sin embargo es ELISA positiva. Con esta clasificación, pues que se debería de renovar cada 3 meses, se debería de empezar a trabajar fundamentalmente en intentar limitar movimientos en fase a esa clasificación. Limitar movimientos asusta mucho, ¿verdad? Esto yo pienso que aunque consiguiéramos empezar a trabajar en este año con la mesa, poder llegar a limitar movimientos en función de la clasificación, yo no lo veré, evidentemente, probablemente dentro de 10, 15 o 20 años podríamos estar hablando de esto, porque no se va. Los movimientos en porcino son tan bestiales que realmente limitar movimientos en base a una calificación de PIRS va a ser complicado. Pero deberíamos de avanzar hacia comarcas o zonas libres con entradas limitadas, y yo creo que hay que buscar zonas donde se pueda trabajar. Evidentemente hay un trabajo muy grande hecho por la gente del ADS de Tauste, pero probablemente Tauste y Egea no sean las zonas más adecuadas para empezar a hacer una zona libre de PIRS. Habría que empezar por algo un poco más sencillo, ¿no? Es obligatorio o debería ser obligatoria la declaración de cualquier foco en cualquier categoría de granja. Insistimos, cuidado con los cebaderos, porque sí que se están declarando brotes, que nos están declarando brotes en cerdas y nos están declarando en cebos. Se debe realizar un estudio pormenorizado de los brotes. Es muy importante la formación, información y comunicación de los resultados. Tenemos que saber qué ha pasado, por dónde ha entrado para poder poner un tapón. Es muy importante secuenciar las cepas. En principio se puede utilizar el OR5, pero creemos que se tiene que tender cada vez más a ir haciendo genoma completo a pesar del costo que tiene. Se está viendo últimamente como virus distintos o variedades distintas o cepas distintas del virus tienen la misma OR5 y sin embargo se están comportando de forma distinta. Por lo tanto, cada vez que en una granja pasara algo que no se corresponde con el virus que pensamos que puede ser, se debería hacer el genoma completo.
Creemos que debe haber un laboratorio de referencia también en Aragón. No queremos decir con esto, porque se arma un follón con esta frasecita que para qué, no queremos decir con esto que no pueda ser el GSP. Entendemos perfectamente que Aragón y Cataluña tienen que tener una comunicación total. No se puede hacer una raya, aunque en el mapa haya una raya, en los cerdos no puede haber una raya. Y por lo tanto, pensamos que tiene que haber una colaboración plena entre los laboratorios que estén trabajando. Lo que sí que nos importa mucho es que la base de datos sea abierta. Tiene que ser abierta, transparente y de alcance nacional, porque esa base de datos tiene que servir para tomar decisiones a la hora de instalar granjas y puede ser importante. Por lo tanto, tiene que estar abierta no solamente a los socios, sino a todo el personal que esté implicado en el sector. Todo esto tiene que estar coordinada por el técnico autonómico responsable del control del PIRS, que al final será, digamos, un poco la autoridad de esa mesa para el PIRS y para el resto que pueda servir esa mesa, que puede servir para mucho. Una vez hechos estos 3 puntos, sencillamente voy a explicar un poco algunos de los puntos de bioseguridad que nos parecen críticos en algunos de los sitios. En cuanto a los centros de inseminación artificial, ya sabemos que es obligatorio que sean PIRS negativos los comerciales, pero nos preocupan los particulares, ¿vale?, que no son comerciales, y también los propios centros de inseminación que hay dentro de algunas granjas de producción, donde los berracos son granjas positivas, con berracos positivos que evidentemente están manteniendo el virus activo allí. Pensamos que todas las granjas de reproductoras deben de tener trazado el origen del semen y sobre todo el origen sanitario del semen. De alguna forma tiene que haber algún certificado o un documento que justifique de dónde está viniendo ese semen y el control sobre esta enfermedad que tiene ese semen. La mejor manera de evitar que los centros de inseminación preparen algún lío como alguno que se ha preparado es que se realice obligatoriamente PCR de suero de berraco en cada extracción. Ya sabemos que a veces los que están recogiendo el semen se quejan de las flebitis y de todo esto, pero evidentemente cuando un centro de inseminación positiviza y extiende la enfermedad, el problema que se prepara es mucho más serio que las flebitis de los berracos. Es muy importante también exigir analítica doble negativa antes de la entrada a las cuarentenas. Muchos de los accidentes que se producen en los centros de inseminación se producen por culpa de las cuarentenas. A veces el personal de los centros de inseminación va a las cuarentenas pues a adiestrar a los machos, a entrenarlos para que rápidamente entren en producción luego cuando llegan al centro de inseminación, y ahí se pueden cometer accidentes que se podrían evitar si supiéramos que los berracos ya son con doble analítica negativa. Es muy importante porque cuando hemos visto las positivizaciones de los centros de inseminación hay 2 cosas que nos preocupan. Una, que se tarde en tomar las decisiones, que se tarde en decidir el sacrificio de todos los berracos rápidamente, y sobre todo que se tarde en tomar la decisión de cómo se puede suplir ese semen. Cuando positiviza un centro de inseminación de 400 berracos, no es fácil de conseguir semen de un día para otro que supla eso. Por lo tanto, se debería de exigir a los centros de inseminación que hubiera un plan de contingencia. Es decir, oiga, si usted mañana tiene que matar los berracos, dígame en qué centro de inseminación o cómo se va a hacer. Y esto tiene que ser el propio sector el que lo exija a los centros de inseminación. Evidentemente, los centros de inseminación suelen tener una bioseguridad bastante estricta, pero pensamos que se deben de investigar más a fondo todos los casos de positivización de los centros de inseminación y además hacerlos públicos e informarlos para que se evite en la medida de lo posible la siguiente positivización de otro centro. Hubo un año que positivizaron 3 a la vez y la que se montó fue muy gorda. Y bueno, esto es un empeño como propietario que he sido de granja de cerdas que ha sido positivizada con semen. Pensamos que se puede estudiar la posibilidad a través de la administración o de grandes compañías de seguro de que pudiera haber una parte de responsabilidad civil hacia los centros de inseminación para las positivizaciones de la granja. Esto es complicado porque la póliza tendría que ser monstruosa. Hay que pensar que una granja de 3.500 cerdas, un brote de Rosalía, el primer año le cuesta 850.000 euros. 850.000 euros es mucho dinero para que sea una prima de seguro.
El otro punto que nos parece importante y que nos gustaría que la Administración entrara también en esta parte, sobre todo a partir a través de la parte de ordenación de las granjas, es importante diferenciar cuarentena de adaptación. No es lo mismo la cuarentena que la adaptación. Normalmente en las granjas nosotros sabemos que la mayoría de los brotes de las granjas de cerdas se producen dentro de la propia granja y fundamentalmente se reactiva el virus por adaptaciones mal hechas. La mayoría de las veces, a nivel de estructura de la granja, a nivel de construcción, se habla solamente de cuarentena. La cuarentena es una fase para evitar la entrada de enfermedades nuevas en la granja, pero la adaptación es una fase en la que las cerditas que han llegado con un nivel sanitario mucho más alto que las que se van a encontrar dentro, se adapten para evitar ese rebrote, ¿no? Por lo tanto, debe disponer de un protocolo claro de adaptación e introducción de futuras reproductoras. Y esto pensamos que debería de estar incluso en los proyectos de construcción de nuevas instalaciones. La introducción de las cerdas siempre deben de ser negativas, siempre deben de ser negativas. Volvemos un poco... da un poco de miedo ver cómo se están aconsejando prácticas que en su momento, cuando teníamos mucha menos información, estoy hablando de allá por los años 1997-98, que pensábamos que introducir cerdas positivas era mucho mejor porque así ya habían estado, y lo que montamos fue un follón de virus tremendo. Con las nuevas cepas ya es imposible, está totalmente desaconsejado. Hay que introducir siempre reposición negativa. Cualquier práctica de adaptación que pase por la infección, sobre todo de vía suero, de las cerditas, tiene que estar desaconsejada. La capacidad de mutación que tienen en estos momentos las cepas nuevas es bestial. No se puede andar jugando con virus en la sangre y en las jeringuillas. Las granjas de selección, multiplicación, cebaderos de vida deben siempre estar clasificados como PIRS negativos, no pueden de ninguna manera cambiar de categoría, y en el caso de que alguna de ellas positivice, evidentemente tiene que tener un plan para la negativización. Las capacidades de las cuarentenas y las adaptaciones, que pensamos que tienen que estar en torno al 20 o 25% del censo de la granja, deberían de estar reguladas a la hora de presentar los proyectos de nueva instalación, porque la mayoría de las veces nos encontramos los veterinarios con que nos vamos a la granja, preparamos un plan muy bonito de entrada de animales, pero no hay sitio para entrar los animales porque se ha dado autorización a esa granja para tener una cuarentena para 100 o 120 animales en una granja de 4.000 cerdas que tengo que entrar para 3 meses, pues 300 animales. Tienen que ser edificios independientes, con vestuarios y material propio. La palabra biocontención que veis ahí no debería ser diferente de bioseguridad, pero sí que lo que tratamos de explicar con biocontención, si realmente se aplican las medidas de bioseguridad a rajatabla, a la vez estás aplicando las de biocontención, pero sí que es importante que la gente entienda, cuando va a una cuarentena y a una fase de cuarentena, que es muy importante no meter nada nuevo, pero en este caso sería menos importante que sacar cosas de esa cuarentena hacia la otra granja. A eso es a lo que nos referimos con la palabra biocontención. La hablamos 2 o 3 veces en este documento. Creemos que se deberían de habilitar cebaderos cercanos, ya se está haciendo, y en esto la Administración está siendo bastante tolerante en el sentido de que entiende perfectamente que es un sistema que puede ayudar bastante al sector. Habilitar cebaderos cercanos que ejerzan funciones para aumentar el tiempo de enfriamiento. Hay que pensar que hoy con los nuevos... cuando empezamos estas despoblaciones, en 3-4 meses estabilizábamos una granja de PIRS. Hoy podemos estar 8 o 9 meses, incluso 1 año, y no conseguir estabilizarla. Por lo tanto, necesitamos sitio donde poder meter esas cerditas para hacer el enfriamiento y poder perder menos tiempo luego en su introducción, e incluso en las granjas en las que nos veamos obligados a estar más tiempo, poder inseminar cerdas y llevarlas ya al ciclo productivo. La bioseguridad, limpieza, desinfección, vacío sanitario de estos engordes tiene que estar regulada por un veterinario que tiene que hacer un informe de los orígenes, las fechas, los destinos, el programa vacunal que aplica, etcétera, etcétera. Se debe de hacer PCR
y ELISA al 100% de los lotes que entran en una explotación, al 100% de los lotes. Yo no digo al 100% de las cerdas, que sería lo ideal, pero al 100% de los lotes sí. Y evidentemente cuanto más capacidad de cuarentena y adaptación tengamos, más minimizaremos los movimientos y por lo tanto más minimizaremos el riesgo. En cuanto a los movimientos de lechones, sabemos perfectamente que los cebaderos, el problema que tienen los cebaderos son dos cosas. Una, la edad, y otra, los orígenes, ¿no? Entonces pensamos que si se pudieran llenar los cebaderos con granjas lo más cercanas posible para hacer ruedas más o menos de granjas de alrededor, sería un buen sistema de bioseguridad. Para ello, preconizamos incentivar el intercambio voluntario entre empresas de integración y titulares de las granjas, y si no es posible ese acuerdo, por lo menos intentar que las granjas que no entren en ese acuerdo entren en un acuerdo con orígenes constantes y que estén monitorizados, sobre todo las que estén más cerca de las granjas grandes de producción de lechones. Nos preocupa mucho los lechones importados, le preocupa a la administración y nos preocupa a los veterinarios, no solamente por la peste, que evidentemente es un riesgo altísimo y que se está jugando con fuego, pero no voy a entrar ahí, pero sí que nos preocupa porque Rosalía entró a través de una partida de lechones importados. Entonces, hay alguna... Carlos. Sí, no, voy rápido ya, sí. Creemos que se debe de extremar en estas explotaciones mucho las inspecciones de los servicios veterinarios oficiales. Sí que me gustaría parar un momento y rápidamente en la bioseguridad, en la logística del transporte. Hay dos cosas que nos preocupan. La primera, los puntos de desinfección de camiones. Creemos que se tienen que hacer más puntos de desinfección. En resumen, rápidamente, más puntos de desinfección que tienen que estar controlados por servicios veterinarios oficiales o por veterinarios habilitados para tal fin, pero de alguna manera tienen que estar la administración implicada en la supervisión de los puntos de desinfección de los camiones. Los puntos de desinfección de los camiones se tienen que hacer con lógica en las rutas de transporte de los animales, no a 200 kilómetros, ¿vale? Si a veces hay que saltarse un poco pues la normativa de carreteras, pues a lo mejor tenemos que pensar a ver cómo le encontramos el hueco a esto, ¿no? Los lavaderos de camiones, tanto de los mataderos como de los puntos de desinfección, pensamos que deberían de estar trabajados por personal que no sean los choferes tienen que conducir, el personal tiene que especializarse y ese personal tiene que poner su firma en un papel diciendo que se compromete a que ese camión va perfectamente desinfectado. Tienen que hacerse chequeos semanales. Deberíamos de permitir trasbordos en zonas, pero intentar habilitar esos trasbordos, porque ahora mismo se están haciendo trasbordos en condiciones muy inapropiadas, que a veces son más inseguras que seguras de cara a la bioseguridad. Es muy importante la información que se le da a Sargá. Sargá no puede ir a ciegas y Sargá está dispuesta, porque hemos tenido reuniones con ellos y así nos lo han manifestado, y de hecho están haciendo cosas ya, a hacer recogidas en función del estatus, pero necesitan la información correcta. No podemos tener los cebaderos como negativos, hay que declarar los focos de los cebaderos. Y luego pues comentar que hay sistemas software que pueden perfectamente facilitar este trabajo. Hay un punto también que nos preocupa mucho, aparte de los muelles y todos estos temas de bioseguridad que creemos que tienen que ser vitales. No sé dónde lo he dejado, pero nos preocupa mucho también las empresas de lavado de los engordes, ¿vale? Las empresas de los lavados de los engordes creemos que tenemos que darle una vuelta a esto, y esto le tiene que dar una vuelta a la administración. Creemos que están yendo de granja en granja, las mangueras, personal no informado, no informado, ya no voy a decir no formado, pero ni siquiera informado de lo que se están jugando, y por lo tanto creo que de alguna manera estas empresas externas de limpieza debería de meterle mano de alguna forma la administración para que se regularice de alguna forma este sistema, ¿no? Nada más. Sencillamente, como veis, la mayoría de las medidas que proponemos son medidas de bioseguridad que son importantes tanto para esta enfermedad como para otras, y que podrían servir ya para sentar la base de una entrada de alguna otra cosa que no queremos que entre. Pensamos que a la administración se le debe pedir ayuda económica fundamentalmente en las granjas viejas, como estaban comentando antes,
porque las nuevas, muchas de ellas ya están mucho más adecuadas, pero sobre todo hay que incidir en los informes veterinarios de cara a los muelles de carga y descarga, a las accesibilidades a los contenedores de cadáveres. No podemos estar echándole la culpa a Sargá de cómo tenemos los contenedores de cadáveres en muchas explotaciones, de las descargas de pienso y otros materiales. Sencillamente deciros una cosa, seguramente Emilio luego hará una pregunta a Enrique. Dinamarca instauró un plan de disminución de PIR, si no se la haré yo, una disminución de PIRs en las explotaciones hace unos años, ¿vale? A finales del 2021, Dinamarca declaraba aproximadamente el 32% de explotaciones libre de PIRs. Desde que han instaurado el plan, en estos momentos, a finales del 24, declaran ya el 68% de explotaciones libres de PIRs. No, muchas veces hemos dicho, ostras, Hungría consiguió erradicar el PIRS del país. Hungría, evidentemente, tiene un territorio casi como España y una densidad como Aragón, pero Dinamarca no, ¿eh? Dinamarca no es Hungría. Dinamarca están consiguiendo pensar la cantidad de lechonas que venían de Países Bajos, ¿verdad? Países Bajos también tiene un plan de disminución de PIRS. No os tengo que contar dónde están los lechones que no están ahí, ¿vale? Y nada más. Sencillamente creemos que necesitamos mucha ayuda de la administración para este plan, mucha ayuda del sector, si quiere, y si no quiere, por lo menos es la opinión de los veterinarios de campo acerca de cómo podemos luchar y avanzar en el control del PIRS. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno,